¿Te has preguntado alguna vez por qué, aun estando casada contigo, parece que ciertas emociones de tu pareja no encajan del todo? Como si una parte de su corazón hubiera vivido una historia importante antes de ti, que todavía deja pequeñas señales en su forma de amar, reaccionar y conectar contigo sin que ella lo diga con palabras. Cuando una mujer ha amado profundamente a alguien antes de casarse, uno de los signos psicológicos más comunes aparece en la forma en que ciertos momentos, palabras o situaciones despiertan reacciones emocionales que parecen surgir sin una causa clara dentro de la relación actual, porque la memoria emocional no funciona de manera lógica, sino asociativa, lo que significa que experiencias pasadas quedan almacenadas, junto con sensaciones, emociones y respuestas automáticas. Y cuando algo en el presente se parece mínimamente a ese pasado, la emoción se reactiva incluso si ella no lo desea conscientemente. Y esto puede verse cuando una canción, un lugar, una fecha, una conversación o incluso una expresión específica provoca en ella un cambio repentino de ánimo, como silencio, nostalgia, distracción o una sensibilidad emocional más intensa. Y muchas veces ella misma no puede explicar por qué se siente así, porque no siempre está pensando activamente en esa persona del pasado, pero su sistema emocional reconoce el estímulo y responde. Y desde la psicología, esto se entiende como una huella emocional no resuelta, no porque aún quiera estar con esa persona, sino porque el vínculo dejó una marca profunda que no fue completamente procesada antes de iniciar una nueva etapa. Y esto puede generar momentos en los que parece emocionalmente distante, reflexiva o incluso confundida, especialmente en situaciones que activan esas memorias internas y en conversaciones cotidianas. Puede mencionar recuerdos de forma indirecta, no nombrando a alguien en específico, pero hablando de experiencias, aprendizajes o cómo solían ser las cosas antes, lo cual refleja que esas vivencias siguen teniendo peso emocional en su narrativa interna. Y no es que viva en el pasado, sino que su identidad emocional se construyó parcialmente a partir de esa relación, por lo que ciertos aspectos de su forma de amar, de reaccionar o de protegerse están influenciados por lo que vivió. Y esto se nota también cuando reacciona con una intensidad que no parece proporcional a la situación actual, como una tristeza más profunda ante una discusión pequeña o una necesidad de retirarse emocionalmente sin una razón aparente, porque el cerebro emocional no distingue entre pasado y presente cuando una memoria se activa. Simplemente responde y aunque ella esté comprometida con su matrimonio, estas respuestas automáticas indican que hubo un amor previo que dejó una impresión duradera, una impresión que no significa falta de amor actual, sino que revela que su corazón aprendió a sentir de cierta manera antes. Y esas lecciones emocionales siguen influyendo silenciosamente en cómo procesa sus sentimientos hoy, cómo se protege, cómo recuerda y cómo conecta, mostrando que el pasado no desaparece por completo, sino que se integra en la forma en que una persona vive y expresa el amor en el presente. Otro signo psicológico de que una mujer amó profundamente a alguien antes de casarse contigo puede observarse en la forma en que maneja sus recuerdos, sus emociones y ciertos temas del pasado que parecen tocar una fibra sensible, porque cuando una experiencia amorosa ha sido intensa y significativa, no desaparece por completo, sino que se transforma en una huella emocional que influye silenciosamente en el presente. Y esto se nota cuando ella evita hablar con detalle de relaciones anteriores, cambia de tema con rapidez o responde de manera vaga cuando surgen preguntas sobre su pasado sentimental, no necesariamente porque quiera ocultar algo, sino porque revivir esas emociones puede despertarle sensaciones que ya aprendió a mantener bajo control.
Y desde la psicología, este comportamiento se asocia con la memoria emocional, donde ciertos recuerdos están cargados de sentimientos tan fuertes que la mente prefiere no activarlos para proteger el equilibrio emocional actual, y también puede notarse en momentos específicos. Y también puede notarse en momentos específicos, como cuando una canción, una película o una situación despiertan una reacción emocional inesperada, una nostalgia silenciosa, una tristeza breve o un distanciamiento repentino que parece no tener relación con el presente, pero que en realidad está conectado con experiencias pasadas, no resueltas del todo. Y aunque ella ame y respete a su pareja actual, su mundo emocional interno sigue reaccionando a estímulos que le recuerdan lo que una vez sintió con otra persona. Y esto no significa que desee volver al pasado, sino que ese amor previo fue lo suficientemente intenso como para dejar una marca duradera. Y este patrón también se refleja en cómo idealiza ciertas ideas del amor, del sacrificio o de la conexión emocional. Porque cuando alguien ha amado profundamente antes, su concepto del amor suele estar influenciado por esa experiencia, lo que puede llevarla a comparar emociones, no personas, sino sensaciones internas, buscando inconscientemente esa misma intensidad o profundidad emocional. Y cuando no la encuentra de la misma forma, puede sentirse confundida o emocionalmente distante, sin entender del todo por qué. Y además, puede mostrarse más reflexiva, cautelosa o incluso escéptica ante gestos románticos muy intensos, porque su experiencia anterior le enseñó que la intensidad no siempre garantiza estabilidad. Y este aprendizaje emocional la lleva a protegerse, analizar más y entregarse con mayor control, incluso dentro del matrimonio. Y todo esto ocurre sin que ella lo planifique ni lo decida conscientemente, ya que el cerebro emocional guarda registros de lo vivido y los utiliza como referencia para evitar repetir el dolor, y por eso su forma de amar puede parecer más medida, más racional o menos impulsiva, cuando en realidad es el resultado de haber amado con fuerza en el pasado, de haber sentido una conexión que la transformó y que ahora influye en cómo gestiona sus emociones, su vulnerabilidad y su manera de vincularse, creando una dinámica interna donde el amor existe, pero siempre acompañado de una capa de cautela emocional que nació de una historia previa significativa y que sigue presente como una sombra silenciosa que no domina su vida, pero sí guía muchas de sus reacciones emocionales actuales. Otro indicador psicológico que revela que una mujer pudo haber amado a alguien antes de casarse contigo se refleja en la manera en que percibe y maneja la cercanía emocional dentro de la relación. Porque cuando alguien ha experimentado un vínculo intenso en el pasado, aprende inconscientemente a protegerse para evitar repetir errores o sufrimientos previos. Y esto se traduce en que, aunque sea cariñosa y atenta, puede mostrar una cierta reserva al expresar afecto completo o a revelar sus pensamientos más profundos de manera inmediata, como si existiera un filtro interno que regula cuánto deja entrar a su pareja actual en su mundo emocional. Y este comportamiento no significa falta de amor hacia ti, sino un mecanismo de autoprotección desarrollado a partir de experiencias previas que dejaron huella. Y desde la psicología, esta distancia emocional temporal se entiende como un intento de equilibrar deseo y seguridad, ya que después de haber amado con intensidad, la mente busca formas de no exponerse completamente hasta sentirse completamente segura. Y esto puede manifestarse en pequeños detalles cotidianos, como tomarse más tiempo para compartir sus sentimientos, reaccionar con cautela ante gestos románticos o preferir momentos de conexión gradual antes de entregarse emocionalmente de forma total. Y también se observa en cómo maneja la resolución de conflictos, ya que puede mostrar una paciencia mayor, evitando reacciones impulsivas, reflexionando antes de expresar frustración o malestar.
porque aprendió que ciertas emociones no resueltas en relaciones anteriores pueden generar conflictos innecesarios y al actuar así, mantienen la estabilidad emocional de la relación actual. Aunque esto pueda parecer distante o calculado para alguien que no entiende el trasfondo psicológico, y además, este patrón influye en la forma en que ella establece límites, ya que puede ser más selectiva con lo que comparte, con la intensidad de sus expresiones afectivas y con la frecuencia de sus demandas emocionales, equilibrando amor, respeto y cuidado personal. Y estos límites no son rígidos, sino flexibles, ajustándose al nivel de confianza que percibe. Y también se refleja en cómo gestiona el tiempo de intimidad, buscando espacios donde se sienta segura, valorada y comprendida, evitando precipitarse en experiencias que la hagan sentir vulnerable de forma innecesaria. Y otro aspecto importante es cómo compara inconscientemente emociones pasadas con las presentes. No en términos de personas, sino de la intensidad, la conexión y la seguridad emocional, evaluando de manera constante si el vínculo actual cumple con sus necesidades internas, sin repetir errores previos. Y esta evaluación interna influye en sus decisiones, en su manera de expresarse y en la forma en que se compromete emocionalmente, equilibrando amor, afecto y protección. Aunque externamente pueda parecer reservada o cautelosa, este comportamiento demuestra madurez emocional y un aprendizaje profundo de experiencias pasadas, creando una dinámica donde el amor existe de manera consciente, mientras que la vulnerabilidad se dosifica cuidadosamente y todo esto se manifiesta de forma natural, casi automática, porque es un reflejo de su historia emocional, de lo que ha vivido, sentido y aprendido, y que ahora guía cómo se relaciona, cómo establece confianza y cómo permite que alguien ocupe un espacio importante en su vida sin dejar de proteger su mundo interior, creando así una conexión equilibrada que mezcla afecto, cuidado y prudencia emocional de manera consistente. Finalmente, otro signo psicológico que puede indicar que una mujer amó a alguien antes de casarse contigo se refleja en la forma en que habla sobre sus experiencias pasadas y cómo estas conversaciones influyen en su comportamiento presente. Porque aunque no siempre mencione directamente a esa persona, sus recuerdos, comparaciones o referencias sutiles a emociones intensas vividas anteriormente pueden aparecer en sus relatos, en su manera de expresarse o incluso en la elección de palabras y ejemplos cuando discute temas de relaciones, compromiso o amor. Y esto no significa que siga atada emocionalmente a esa relación anterior, sino que la experiencia dejó una huella que moldea su percepción del amor y la conexión emocional, lo que se traduce en un nivel de introspección y análisis más profundo. Y desde la psicología, se entiende que las experiencias amorosas pasadas funcionan como un filtro interno que ayuda a la persona a reconocer patrones, evitar errores y buscar seguridad emocional en la relación actual. Y esta influencia se nota en cómo maneja expectativas, cómo responde ante gestos románticos y cómo equilibra afecto y prudencia, ya que puede ser más reflexiva al tomar decisiones. Más consciente de sus emociones y más atenta a cómo sus acciones impactan en la dinámica con su pareja. Y además, esta tendencia a reflexionar sobre el pasado puede aparecer en conversaciones donde comparte lecciones aprendidas, reconoce sus propios límites o describe lo que considera importante en una relación, mostrando madurez emocional y capacidad de análisis que provienen directamente de haber amado intensamente en el pasado. Y aunque estas reflexiones pueden parecer comparaciones ocasionales, su presencia recurrente indica que su historia emocional anterior sigue siendo un punto de referencia interno que guía su comportamiento, sus reacciones y su manera de establecer vínculos afectivos. Y también se observa en cómo maneja la confianza,
porque después de haber experimentado vulnerabilidad con otra persona, puede ser selectiva al otorgarla, asegurándose de que su pareja actual sea digna de esa confianza. Y esta cautela no disminuye el amor que siente, sino que protege su mundo emocional, equilibrando apertura y precaución. Y de manera práctica, esto se traduce en detalles cotidianos, como la manera en que comunica sus sentimientos, la forma en que busca reciprocidad, cómo responde a demostraciones de cariño y cómo establece límites saludables. Todo esto mientras mantiene un compromiso real y profundo con su pareja. Y otro aspecto importante es cómo maneja las expectativas de futuro, planificando con cuidado, evaluando riesgos emocionales y asegurándose de que sus decisiones sean coherentes con sus experiencias previas y con su bienestar. Porque haber amado antes no significa que viva en el pasado, sino que utiliza ese aprendizaje como guía para construir una relación sólida, confiable y equilibrada. Y cuando observas estos comportamientos de manera consistente, desde la atención al detalle hasta la reflexión emocional, queda claro que su historia amorosa pasada ha dejado huellas que moldean su forma de amar hoy, mostrando que, aunque su corazón esté completamente comprometido contigo, las experiencias anteriores siguen influyendo en su percepción del amor, la confianza y la manera en que se entrega emocionalmente, creando una relación que combina afecto profundo, madurez y sensibilidad emocional de manera equilibrada y consciente.